Estamos estudiando el libro de Romano y estamos listos para el versículo 18. Romano es una carta que Pablo le escribió a iglesias en Roma, en la ciudad de Roma, varias iglesias, las que estaban en la región. Y lo último que vimos la semana pasada fue el versículo clave del libro de Romano, que es Romano 1:16, donde Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego. Esas son las buenas noticias, de que el evangelio, el poder que Dios ejerce para salvar, y tiene el poder de salvar no a una persona, pero a todo el mundo. Y nosotros obtenemos esa salvación por medio de la fe. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos? En el libro de Romanos, la fe es algo intelectual. Es una fe obediente. Una fe obediente que hace algo. Cuando dice en el versículo 17, más el justo por la fe vivirá, estamos hablando de que es una fe activa, la fe de Abraham. Vamos a ver eso en Romanos 14. En Romanos capítulo 4. Ok, pero de aquí para adelante, en Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo va a dar la mala noticia, ¿ok? Vamos a leerlo primero, vamos a leer del 18 al 23 y después voy a dar como una introducción de lo que Pablo va a hacer aquí, ¿ok? ¿Quién quiere leer del 18 al 23? ¿Quién quiere leerlo? El hombre ha ignorado a Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que son injusticia restringe la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la reacción del mundo sus tributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de la creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraban como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y se necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Perfecto, ok, gracias Andy. Ok, en el versículo 16 y 17 vimos la nueva noticia, que Dios en el evangelio tiene el poder para salvarnos. Pero para nosotros apreciar la buena noticia o para nosotros buscar la salvación, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que entender? Que la ira de Dios se revela desde el cielo. Sí, nosotros tenemos que entender la mala noticia, y es de que Dios está airado contra el hombre, que el hombre no nace salvo, sino que el hombre está bajo condenación. Piensen esto: si hay una cura para el cáncer, ¿quién es que va a estar más interesado en comprar esa cura? ¿Quién es? Los enfermos. Los enfermos, especialmente si yo tengo ¿qué? Cáncer. Si yo no tengo cáncer, yo no voy a estar interesado. Pero del momento que yo tengo cáncer, voy a estar diciendo: ¿qué solución hay? Quimioterapia, una nueva medicina, un nuevo tratamiento. Lo que Pablo va a hacer del 18 en adelante hasta el capítulo 3 es convencernos a nosotros de que todo ser humano tiene el cáncer del pecado, y por esa razón
todo el ser humano necesita el evangelio que tiene el poder para salvarnos. So, de aquí para adelante vamos a ver la mala noticia, y es de que todos hemos pecado, estamos bajo la ira de Dios, y porque estamos bajo la ira de Dios necesitamos el evangelio. ¿Entendimos eso? Amén. Ok, so vamos a comenzarlo poco a poco. Me gusta ya. Nota dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. So, a mí me gusta imaginarme este versículo de esta manera. Es como que Pablo en este momento mira hacia el cielo, hacia arriba, aunque realmente él está hablando de los lugares celestiales. Y si tú vieras a Dios y su actitud contra la humanidad, ¿sería cuál? ¿Cuál sería? Ira. Ira. Dios está enojado contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esa es la idea. Que cuando Dios mira al hombre, en el versículo 18, Dios está airado por toda la impiedad, por todo el pecado y por toda la injusticia del hombre. Ahora, déjeme decirle, esto no es un tópico bien famoso hoy en día. Hoy en día no se habla mucho de la ira de Dios. ¿De qué le gusta hablar a la gente hoy en día? De Dios. El amor de Dios. Del amor de Dios. De la gracia de Dios. De la misericordia de Dios. Pero la gracia de Dios, escuchen esto bien, no significa nada si no vemos en qué lugar estábamos. Si no entendemos de que la razón por la cual necesitamos misericordia es porque estábamos perdidos. Que la razón por la cual necesitamos gracia era porque estábamos condenados. So, Pablo nos va a ayudar a entender, si somos cristianos, que Dios estaba airado con nosotros, pero gracias a Cristo esa ira ha sido calmada y ahora somos salvos. Y si no somos cristianos, de que Dios está airado con nosotros y que necesitamos a Cristo para apaciguar esa ira. ¿Entendimos eso? Ok, so nota el 18. Y otra vez, yo voy a usar el 18 para entender este concepto. Dios está airado ¿contra qué? ¿Contra toda qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vamos a enfocarnos en la palabra toda impiedad, especialmente la palabra toda. Porque yo pienso que una de las razones por la cual nosotros pensamos que no estamos condenados es porque nosotros diríamos, yo no soy un pecador tan grande. Sí, yo he cometido mis errores y he dicho mi mentirita, pero yo no soy un pecador tan grande. Pero Dios está en contra de toda impiedad. Piensen esto. ¿Cuánta gente tú tienes que matar para que te lleven preso? Una sola. Tú no tienes que romper todas las leyes para ir a prisión. Tú nada más tienes que romper una. ¿Cuántas? Y yo he experimentado esto personalmente. ¿Cuántas veces tú tienes que ir rápido por el highway de Ecuador para que te saquen en cámara y te den un ticket allá? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y cada vez que lo haces, te mandan un ticket. ¡Una sola vez! Uno diría, pero ¿cuántas veces yo no he pasado por ahí a buena velocidad? Una vez que pase, ya está ahí el ticket de tránsito. ¿Me entiendes? Alta velocidad. Alta velocidad. El ticket de alta velocidad. La realidad es esta, que para tú recibir una multa o recibir un castigo de la ley, tú nada más tienes que romper una ley. Y para nosotros, para que Dios esté airado con nosotros no tenemos que romper todas las leyes, ni muchas de ellas. Cuando nosotros quebrantamos uno de los mandamientos de Dios, nos hemos hecho quebrantador de esa ley. Y por esa razón estamos perdidos y nos merecemos el castigo de Dios. ¿Entendimos eso? Amén. Ok, ahora,
versículo 18 nos introduce a otro tema. ¿Qué él dice de los hombres en el 18? Ellos dicen que con injusticia hacen ¿qué? Restringen la verdad. ¿Qué significa esa palabra restringen la verdad? ¿O cuál es la implicación? Si tú restringes algo, ¿cuál es la implicación de eso? Que tú lo estás censurando, que tú no estás dejando que se vea, lo estás tapando. Sí, uno de los temas que él está introduciendo aquí es esto, de que nosotros sabíamos la verdad, pero tratamos de esconderla, de restringirla. Nosotros sabíamos que había un Dios y que teníamos que obedecerla, pero decimos, vamos a actuar como que no hay Dios. Esa es la idea. Él va a hablar de ese tema, que el problema de la humanidad no es ignorancia. La humanidad sabía quién era Dios, sabía lo que era el pecado, pero decidió restringir la verdad, actuar como que Dios no había hablado o como que Dios no existía. ¿Entienden eso? Amén. Ok, versículo 18. Dios está enojado con toda la humanidad. No por todos los pecados que ellos cometen. Sí, por cualquier pecado que hemos cometido. No tenemos que cometerlos todos. Y no somos ignorantes. Él va a ilustrarlo primero con los gentiles. Y nota lo que dice. ¿Qué él dice de los gentiles en el versículo 19? De personas que no eran judíos, que eran paganos. ¿Qué él dice en el 19 y 20 de los gentiles, especialmente con relación a Dios? Que Dios es evidente para ellos. Sí, él dice, los paganos sabían que era un Dios, que había un Dios. Él dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Era obvio que había un Dios creador de todo. ¿Cuáles son las dos evidencias que él da en el 19 y el 20 de que había un Dios? A mí me gusta esto. Hay uno en el 19 y otra en el 20. ¿Cómo la humanidad podía saber que había un Dios? Dentro de ellos y en la creación, en lo que se ve. Sí, ahora piensen en esto, muchachos. ¿Qué él quiere decir con esto? De que la humanidad sabía dentro de ellos que había un Dios. ¿Qué ustedes piensan sobre esa idea? ¿Qué significa esa idea? Por ejemplo, la vida, ¿no? La vida misma. Como nace un niño, pues nació, pero detrás de eso hay ciertas cosas de la creación que no puede pensar que simplemente están ahí porque sí, ¿no? Sino que es un ser que nos creó, pues. Okay. Tantas cosas que cómo funciona el mundo tan perfecto. Ok, yo veo eso, Darwin, como la parte del versículo 20, que nosotros podemos ver la creación en el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad. En otra palabra, el ser humano puede ver la creación y darse cuenta que hubo un Dios que hizo esto, que ese Dios es poderoso, que es inteligente, que diseña. En otra palabra, nosotros podemos ver la creación y darnos cuenta que hay un creador y que no somos nosotros y que no son los animales. Esa es la idea del versículo 20. Pero también me encanta algo en el 19. Él dice aquí, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. En otra palabra, de que el ser humano nace con un entendimiento que hay un ser más grande que ellos, adentro de ellos. ¿Saben lo que yo me encuentro interesante? Que no importa cuál historia tú estudias, de que todo el mundo siempre ha sabido, han tenido religiones falsas, pero todo el mundo busca a Dios. Los indígenas buscaban a Dios. Todo el mundo sabe que hay algo dentro de ellos que dice, wow, tiene que haber algo más grande de nosotros. Esta idea de ser ateos, de decir, no hay un Dios, eso es algo moderno. Toda la humanidad
por toda su existencia, ha entendido, wow, hay un Dios. Y eso es lo que él está diciendo ahí. De que la idea de Dios no es algo inventado por el ser humano, pero es algo con el cual el ser humano nace dentro de ello. ¿Me entienden? ¿Entienden esa idea? Sí. Ok, so nota cuál es el punto que él está diciendo. 19 y 20, nosotros sabíamos que había un Dios, que Él es el creador. Pero ¿qué hicimos con esa verdad? ¿Qué hicimos con esa verdad? En el 21, ¿qué hicimos con esa verdad? Pues simplemente la desechamos, la evitamos y no queremos pensar en eso. Sí, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. No le dimos la honra que Él se merecía, ni le dimos gracias, sino que nos hicieron vanos en su razonamiento y necio, y su necio corazón fue entrenebrecido. En otras palabras, nosotros sabíamos que había un Dios, pero no lo glorificamos ni le dimos gracias a Él. Déjeme decirle, a mí me gusta mucho esta expresión, ni le dieron gracias. ¿Sabe por qué me gusta mucho esa expresión? Porque hay algunos que piensan, para yo ser condenado, tengo que ser un criminal. Hay algunos que ni piensan que son pecadores. Pero ¿qué del pecado de ser mal agradecido? Aquí tenemos un Dios que nos lo ha dado todo, que nos ha creado, nos ha puesto en este mundo, comemos por Él, tenemos felicidad por Él. Y nosotros lo ignoramos. Decimos, ¿qué importa quién me hizo? Yo voy a vivir mi vida. En eso el ser humano se muestra pecador por ser malagradecido y por ignorar al Dios que lo hizo todo. ¿Quiénes de nosotros no diríamos, si un niño lo crían por 18 años, los padres le dan de comer, le dan un buen techo, le dan buenas instrucciones, le enseñan, lo quieren, lo aman, y el muchacho a los 18 años ignora al padre, no lo quiere, lo empuja y dice, yo quiero vivir mi propia vida? Nosotros diríamos, ese muchacho es un malagradecido, es un mal muchacho. De igual manera, si nosotros ignoramos al Dios que nos hizo, el Dios que nos da de comer, el Dios que nos dio el techo, la tierra para nosotros vivir, somos malagradecidos y no merecemos la ira de Dios. ¿Entendimos eso? Bien. Ahora, nota Pablo aquí. Es como que Pablo sabía el futuro. Y él dice, sino que se hicieron vanos en su razonamiento. Y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Porque, ¿cuál fue la conclusión humana? En vez de ellos concluir, hay un Dios que me creó, que yo tengo que servir. ¿Cuál fue su razonamiento vano en el 23? Cambiaron la gloria de Dios por una imagen de forma de hombre. Sí, en vez de servir al Dios verdadero, dijeron, Dios es un pedazo de tabla hecho a la imagen de un caballo. Dios es una ave. Dios es un cuadrúpedo que camina en 4 patas, un becerro de oro. Dios es un reptil. Y Pablo dice, eso fue un razonamiento entenebrecido. Profesaron ser sabios, pero en la realidad se volvieron ¿qué? Necios, y cambiaron el glorioso Dios para servir imágenes que ni tiene sentido. Pablo está diciendo de servir, porque ¿cómo es que Dios va a ser una ave en vez de alguien mucho más grande? ¿Entendimos eso? Amén. Okay. Amén. Yo puedo decir que Pablo nos está enseñando a nosotros algo aquí. Noten el 22. De la misma manera que la idolatría y el paganismo es necedad, hoy en día nosotros diríamos esto, que la evolución o la teoría de la evolución también es necedad. En otras palabras, los científicos profesan ser sabios. Oh, nosotros no fuimos creados, nosotros evolucionamos por muchos años, muchos años. Pero la realidad es necia. Y yo quiero que ustedes piensen, vamos a pensar en esto. ¿Cómo es
que la teoría de la evolución que se enseña como ciencia es necedad. ¿No es así? Primera ilustración. Imagínate que tú y yo estamos caminando en la playa y de una a otra hay un televisor que está ahí en la playa, una plasma TV. Y yo me volteo y te digo, ¿tú sabes cómo esa plasma TV llegó a estar ahí? Esa plasma TV comenzó con un alambrito bien pequeño. Y después de miles de años, el alambrito se volvió más alambritos. Y después de muchos años, el alambre se vuelve una pantalla. Y después de muchos años, la pantalla evoluciona y se vuelve HD. Y después, ¿qué tú me dirías? ¿Qué tú me dirías a mí si yo te digo esa teoría? Está loco. ¿Por qué, Diana? Porque no se puede crear así el televisor. Tiene que haber alguien que le coloque los pernos, alguien que coloque la pantalla. No. Y tú me dirías, Diana, no, tú estás loco. Alguien puso esa televisión ahí. ¿Tú me entiendes? Así fue que pasó. Y nosotros somos mucho más complejos que cualquier televisor. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestros pulmones son cosas complejas que todavía el ser humano no ha podido crear correctamente. Si a ti se te va un ojo, no te pueden no te pueden crear un ojo de la misma manera que tú tienes. Te tienen que poner ni con un ojo potizo. ¿Tú me entiendes? No, todavía no hemos creado con toda nuestra inteligencia algo tan inteligente como nosotros somos. So, no tiene sentido. Número 2, a mí me gusta mucho dar esta ilustración siempre. Yo vi una película que se llama Expel, donde este hombre le hizo entrevista a científicos, los científicos más grandes de los Estados Unidos. Y él le hizo esta simple pregunta a ellos. ¿Cómo comenzó la primera vida? En otra palabra, la primera vida viviente, así se puede decir así. ¿Cómo comenzó? Un científico dijo. El primer ser viviente. El primer ser viviente, exactamente. Que sería como la primera célula, ¿no es así? Uno dijo, en la espalda de cristales. Dijo uno, quizás en la espalda de cristal. Otro dijo, quizá un rayo le dio a un pedazo de lodo y de ahí comenzó la primera vida. Y otro dijo, bien seriamente, quizá fue un extraterrestre. ¿Ve lo que Pablo está ilustrando aquí en el 22? Profesando ser sabio, se volvieron ¿qué? Necio. Preferimos decir en la espalda de cristales. Preferimos decir un rayo le dio a un lodo que decir Dios nos creó a nosotros. Preferimos decir esta estatua. Preferimos decir esta ave, este reptil, este becerro de oro, en vez de servir al Dios verdadero. Eso es lo que Pablo está ilustrando. Estamos escondiendo la verdad. Nosotros sabemos lo que es correcto, pero no queremos someterlo. ¿Entendimos eso? Sí, hay mucha desviación, mucho ruido. Pero si a veces solamente nos sentamos yo el otro día iba así y estaba ya el atardecer. Cuando está el atardecer tú puedes ver el sol. No en pleno día lo puedes ver porque es muy fuerte, pero tú puedes ver el sol. Y entonces yo me quedé viendo el sol y dije, wow, esta persona que creó el sol, que yo sé que es Dios, y es una bola de fuego. Sí. Dios es demasiado poderoso, porque nadie puede, dicen que llegaron a la luna, ¿no? Yo no sé, yo todavía no, pero nadie puede llegar al sol. Sí. Nadie puede llegar al sol, y esta persona creó el sol y la puso ahí, como la gente dice, no, de la nada está ahí. Amén. Y a mí me gusta mucho la idea también de que nuestro planeta está perfectamente localizado. Si tuviera un poquito más lejos, tuviéramos frisado. Si estuviera mucho más cerca, tuviéramos caliente. Es perfecto. Dios hizo este planeta perfecto para tener vida. La atmósfera es perfecta para que haya vida aquí.
Es increíble. Yo pienso que la ciencia no ha ayudado, no debe ayudar a entender lo complejo que es el mundo en que vivimos, que nos debe llevar a decir más rápido, wow, Dios es increíble. Dios fue el que nos hizo a nosotros. Pero yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué el ser humano prefiere ignorar a Dios y aceptar teorías como la evolución o adorar a ídolos en vez del verdadero Dios? ¿Por qué que la humanidad hace eso? ¿Por qué que ellos prefieren, y en vez de servir a Dios, prefieren ignorar a Dios, inventarse, aceptar teorías de evolución que no tienen sentido, o adorar a aves y a reptiles? ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Qué tú quieres decir con eso? El ave, el reptil. Ajá, dígame. Lo que pasa es que a ver, ellos prefieren, eso es más fácil porque en mi opinión es porque ellos piensan de que todas esas cosas son, digamos, santos, así, digamos que todos ellos le brindan suerte, esas cosas más o menos como lo que, así lo que adoraban a los dioses, a esas estatuas de los dioses corruptos, así. Y además la gente le prefiere más adorar eso porque piensan de que así todo se le hace más sencillo, más fácil y ignoran lo que realmente sucede. Pero la gente hace eso. Sí, Andy, y yo pienso que lo que tú estás diciendo y Dayana está diciendo es, ni la evolución ni los ídolos demandan santidad y una manera de vivir, ¿no es verdad? Si tú te inventas tu Dios, un reptil, tú te lo estás inventando a tu imagen y él hace lo que tú quieras. La teoría de evolución me dice a mí, nosotros somos los seres más grandes, el ser humano, lo más inteligente, y puedo vivir como yo quiera. Mi palabra es ley. Pero si aceptamos a un Dios verdadero, tenemos que someternos a él y a sus reglas. Hay un juez que demanda algo de mí. ¿Eso es lo que tú querías decir, Dayana? Sí, porque yo he conversado con ateos. Sí. Para ellos es más fácil decir, no existe Dios, yo me voy a entregar a lo que yo siento y quiero en este momento porque tú estás perdiendo tu vida entregándote a esa religión. Sí. Entonces, yo le digo, wow, es una apuesta bien arriesgada la que tú estás haciendo, porque yo puedo entregarme a algo que no es cierto, tú te estás entregando a lo que tú realmente ves, pero en aquel día, que estás apostando todo por nada. Sí. Y déjeme decirle, el ateo tiene que tener mucha fe en el sentido que ellos dicen, no, los cristianos, nosotros tenemos ciencia y ustedes tienen fe. No, ellos tienen fe igual que nosotros, porque la ciencia no existía cuando todo se creó. Y lo que yo digo es esto, hay más ciencia para aceptar nuestra teoría, que es la creación, que es la evolución. Eso sí se toma mucha fe en el sentido de que ellos no saben. Y alguien dijo, la evolución no es ciencia. Ciencia es el avance tecnológico, avance medicinal, pero la evolución es pura fábula. Exactamente, pura fábula. Ahora, déjeme decirle, lo increíble es esto, que cuando nosotros ignoramos a Dios, hay consecuencia de eso. Y hay consecuencia moral en esta vida de esto. Y de eso es que Pablo va a hablar. Él dice, ustedes ignoraron a Dios. Ustedes piensan que todo le va a salir bien. Vamos a ver lo que pasa. Del 24 al 32. Del 24 al 32. ¿Quién quiere leer? ¿Cristi quiere leer? Ok, Anderson. Ok. Por lo cual Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada,
para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Déjeme decirle, de esta sección del 24 al 32, se puede titular La consecuencia de ignorar a Dios. ¿Qué pasa cuando el ser humano dice, ok, no hay un Dios? Nota el 24, dice, por lo cual Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de su corazón. Esta expresión, Dios lo entregó, nota que se encuentra en el 24, Dios lo entregó, 26, por esta razón Dios lo entregó, y también se encuentra en el 28, así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios lo entregó. Yo pienso que esta frase lo que significa es esto, de que el ser humano quería ignorar a Dios, quería vivir su propia vida. Y Dios finalmente dijo, ok, esto es lo que tú quieres, toma, vive tu vida como tú quieras. En vez de Dios imponerse, pararse, es como el padre que está peleando con su hijo para decirle, no haga esto es mal por ti. Pero finalmente el hijo está tan determinado a hacer el mal que el padre dice, ok, aquí te entrego a lo que tú quieras. Esa es la idea, yo pienso que de esta idea. Lo peor que Dios le puede hacer a la humanidad es dejar que la humanidad viva como Él quiera. Pero Dios respeta el libre albedrío de la humanidad. Y Dios dice, si eso es lo que tú estás determinado a hacer, pues yo no te voy a parar. Ok, ahora del 24 al 32 vemos la consecuencia de lo que pasa cuando el ser humano ignora a Dios. ¿Qué es lo primero que pasa en el 24? ¿Qué es lo primero que pasa? Lo entrega a impureza y a lujurias de corazón. Sí, Su corazón. sí, él dice, ok, pues hagan lo que ustedes quieran. Esto es lo que ustedes quieren seguir esto, los impulsos de su corazón está bien. Pero ¿cuál es la consecuencia? De modo que, ¿qué es lo primero? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Él dice, deshonraron su propio cuerpo. Piensen esto, a mí me encanta esta idea, yo he estado pensando en esto. Dios es un Dios que valora el cuerpo. ¿Se acuerdan? Primeramente, Dios vino y moró en un cuerpo. Eso Dios estaba diciendo con eso. No, el cuerpo es algo honrable. ¿Se acuerdan 1 Corintios capítulo 6? Los corintios están deshonrando su cuerpo, acostándose ¿con qué? Con prostitutas. Pero Dios dijo, tu cuerpo es importante. Ahí es que mora el Espíritu Santo. Ahí es que yo quiero que tú me glorifiques. Dios le da valor al cuerpo. Pero cuando el ser humano se entrega al pecado, a la lujuria de su corazón, él deshonra su cuerpo. Este cuerpo que está supuesto a ser usado para Dios, para cosas bellas, para la justicia, ahora es usado para el mal y son deshonrados. ¿Entienden eso? Amén. Ustedes no han visto, esto es algo que está pasando. Ha pasado en el pasado y pasa mucho hoy en día. Pero donde hay personas que dicen, yo odio mi cuerpo. Y especialmente, yo sé que a veces eso pasa con concepto erróneo de mente. Pero muchas veces pasa con mujeres que han dejado que su cuerpo sea usado sexualmente. Y se acuestan con cualquier hombre. Y ellos, ¿por qué el bajo autoestima? ¿Por qué el sentirse tan mal? Parte de eso es porque cuando tú entregas tu cuerpo al pecado, esas son las consecuencias. ¿Entendimos eso? Amén. Porque vivimos también para el estándar del mundo. Entonces, cuando ya
el estándar que el mundo exige no es el que tú cumples, entonces las personas también se deprimen. Sí. Pero Dios no ve con los ojos que el hombre ve. Amén. Entonces ahí nosotros comenzamos a entender que son creación de Dios. Que la diversidad que Dios ha hecho, a Él le importa porque Él nos ha creado a todos. Amén. So, este va a ser un tema en el libro de Romanos. So, en el versículo 24, ellos deshonran su cuerpo. En Romanos capítulo 6, Dios dice, yo quiero que el cuerpo que antes ustedes usaban para injusticia, lo usen para la justicia. Y después en Romanos capítulo 12, del 1 al 2, Él quiere que entreguemos este cuerpo como sacrificio que vivo y santo. Dios quiere redimir nuestro cuerpo y usarlo para su gloria. So, me encanta esa idea. Ok, ¿cuál es otra consecuencia de la humanidad hacer lo que ellos quieran, de ignorar a Dios? 26 y 27. ¿Cuál es otra consecuencia? Pasiones degradantes. ¿Y a qué le llama pasiones degradantes? ¿A qué específico? Y a las mujeres cambiaron su función natural. Eso normal le daría pena. ¿Qué pasó? Que las mujeres cambiaron su función natural. So, aquí lo que nosotros le llamara la homosexualidad y el lesbianismo. Darwin, ¿qué tú ibas a decir? Cosas que, por ejemplo, se están viendo normales, pero en realidad son cosas horribles, que son vergonzosas, que no están naturalmente correctas, pues. Sí, y que muestra, esas son evidencias que la humanidad se está alejando de Dios. La aceptación del homosexualismo y el lesbianismo no es que la humanidad está avanzando moralmente, sino que la humanidad se está degradando. Ahora, ¿qué dos cosas aprendemos del 26 y 27? Quizá aprendemos más de ahí. Pero se puede aprender más. Pero ¿qué nos enseña Pablo en el 26 y el 27 de la homosexualidad o el lesbianismo? ¿Cuáles son algunas cosas que nos enseña aquí? Son hechos vergonzosos. Primeramente son hechos vergonzosos. Eso es lo que, primeramente, él le llama pasiones degradantes. De la misma también manera, cometiendo hechos vergonzosos. So, la humanidad quiere pintar esto como algo cool o chévere. Hoy en día todas las personas que son homosexuales, transexual o lesbiano son la persona popular. Pero la Biblia dice no, es un acto vergonzoso. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Cuál es lo que él enfatiza grande aquí? Es contra la naturaleza. Es contra la naturaleza. ¡Wow! 2 veces él enfatiza esto. Que no es natural. So, Anderson, ya que tú dijiste eso. So, ¿qué nos diría la Biblia sobre esta pregunta? Hay personas que dicen que tú naces homosexual o te haces homosexual. ¿Qué diría la Biblia sobre eso? No, uno nace siendo hombre y mujer. Tal y cual Adán y Eva, hombre y mujer. Sí. So, la homosexualidad no es algo con lo cual nacemos, es algo que nos hacemos. Y que nuestra sociedad no influye de esa manera. Ahora, no es natural. Y tiene sentido. Y yo sé que estos son hasta cosas que los cristianos dicen en chistes. Pero es verdad. Si ahora mismo todo el mundo decidiera, todo el mundo, hombre con hombre y mujer con mujer, ¿qué le pasará a la humanidad? Paráramos de existir. Se termina. Sí, no tiene sentido, no es natural, no es lo que Dios ha creado, ¿ok? Hay otra cosa que él dice aquí en el 27. ¿Cuál es lo que él dice de la homosexualidad? Vergonzosa, no es natural. ¿Y qué pasa? Recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a sus propios extravíos. Y él dice que esa vida
trae su propio castigo. Hace poco, esto es increíble el pensar esto, de que, no voy por ahí, pero esto quizá es una referencia a enfermedades, y ustedes saben que entre homosexual, el riesgo de STDs son más altos que entre heterosexual. A mí toda esa palabra se me confunde. Heterosexual. Sí. So, hay más enfermedades en el mundo homosexual que en el mundo regular. Eso es lo que estoy diciendo. Quizás es una referencia, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiendo a su extravio. Pero el punto que él está diciendo es que esa misma vida tiene su propio castigo, tiene su propio pecado. Proverbio 13:15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El pecado trae su propia paga, su propia destrucción. Y eso es lo que él está diciendo ahí en ese versículo. Ok, pregunto comentario en esa sección, en lo que Pablo nos enseñó de la homosexualidad. No sé si hay algún comentario. Sí, aparte de los problemas de transmisión sexual, es la soledad que lleva esta vida, pues la tristeza, la depresión, porque lamentablemente pues el mundo te dice sí, te aceptamos y cuestión, pero no es verdad, porque la depresión y todas esas cosas no la lidian, ellos no trabajan con eso, simplemente te dicen todo lo que tú estás haciendo está bien, pero hemos visto que también estas personas terminan suicidándose. Yo no sé cuál es la tasa que está actualmente, pero yo he sabido que es bastante de depresión que sufren estas personas. También sería como un castigo por la misma decisión que tú has tomado. Sí. Claro, porque les toca consumir muchos medicamentos y toda esa cantidad de medicamentos que a la hora del test son químicos, entonces son los que los llevan a la depresión y a muchos cambios hormonales en el cuerpo, entonces por eso llegan a mucho homicidio. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, Darwin, ¿tú vas a decir algo? Sí, por ejemplo, el 32 dice: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación los que la practican. Entonces estas personas también aprueban a los demás y se hacen una cadena, ¿no? Como ahora, por ejemplo hay un mes, ¿no? Un mes para la celebración gay, hasta donde los futbolistas usan unas cosas de colores, ¿no? Sí, sí. Es orgullo, ¿no? Entonces se normaliza. Entonces aquí, bueno, me sonó este texto, que es una aprobación, ¿no? De todas las prácticas y todo. Esto es lo que lo rodean o están cerca de estas personas, pues lo aprueban. Uh-huh. Es normal. Amén, amén. Y esa es la idea. Y el punto ahí es, se merecen el castigo de Dios. Necesitan la salvación. Ahora, déjeme decirle, alguien diría, en la homosexualidad vemos cómo el ser humano está depravado. Pero yo quiero que ustedes vean lo próximo que él dice. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y déjeme decirles, del 29 al 31 se encuentra la lista de pecados más grande en la Biblia. La lista de pecados más grande en el Nuevo Testamento. Y yo pienso que a propósito, porque Pablo está tratando de ilustrar. ¿Qué pasa cuando ignoramos a Dios? ¿Qué pasa cuando reemplazamos el verdadero Dios y decimos, vamos a adorar a esta estatua? Esto es Dios de aquí para adelante. ¿Qué pasa cuando decimos, no hay Dios? Teoría de evolución. Él dice, eso no solamente afecta lo intelectual, lo que pasa en la ciencia. Eso afecta lo moral.
Eso nos da la lista más grande del Nuevo Testamento. Dice el 29, están llenos de toda injusticia, de maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidia, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, orgullo, todo, inventores de mal, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Cuál es el punto que Pablo está ilustrando aquí? Cuando nosotros no obedecemos a Dios, moralmente nos depravamos y moralmente caemos al piso, porque es Dios el que hay un creador, que nos ama, que nos quiere, que nos ha dado leyes. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a no volvernos animales que nos comemos el uno al otro. Y eso es lo que él está describiendo aquí. Y tú lo dijiste, Darwin, en el versículo 32. No solamente hacen lo malo, pero motivan a otros. Y alguien dijo esto. ¿Tú no te has dado cuenta cuánto la gente insiste para hacer el mal? No hacen lo mismo para el bien, ¿no es así? En otras palabras, para que tú te bebas cerveza y te emborraches. Sí, venga, primo, beba. Pero yo no he visto eso para decir, primo, tome $100. No, tome. No. Yo no veo eso. Pero para el mal nos animamos el uno al otro. Y por eso la humanidad merece el castigo de Dios. Ese es el punto. Por eso necesitamos el evangelio. Amén. Y todas esas cosas que están en el 29 y el 31, pareciera que fueran aparte, pero a ver, yo pasando por estos textos, ¿no? Hay cosas que todavía pues uno hace, ¿no? Y uno se siente mal, ¿no? Está hablando aquí de personas que se tuercen en la sexualidad, pero luego toca estas cosas que a veces en nuestro día a día pueden pasar. La envidia, ¿no? Engaños. Sí. Más palabras que podemos decir. Entonces uno piensa, también soy malo. No estoy siguiendo a Dios. Sí. Como todas estas cosas son del hombre. Todas estas cosas son del hombre, porque el 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible. Entonces estaríamos adorando al mismo hombre. Sí. Una imagen corruptible. Y yo pienso, Darwin, esa es una buena observación. En otra palabra, a veces el cristiano comete esta cosa. Pero nota que dice aquí que Dios lo entregó a una mente depravada. El pecado es un síntoma de una mente que no está correcta. Pero si nos acordamos, en Romanos capítulo 12, versículo 1, el cristiano debe estar renovando su mente. ¿Se acuerda? Por tanto, hermano, le ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, Darwin, los que del ser humano, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Dios está renovando nuestra mente. Tenemos que estar creciendo espiritualmente. Y al nosotros renovar nuestra mente y crecer espiritualmente, esta lista de pecados que acabamos de ver debe ser menos y menos en nuestra vida. Ok. Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Ok, pues vamos a dejarlo ahí por hoy.